Romanos capítulo 1, verso 25. Hay un buen grupo, hermanos, gloria a Dios. A pesar de los enfermos, hay un buen grupo esta mañana en la iglesia. Romanos 1, 25 dice así: que mudaron la verdad de Dios en mentira y honraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vuelvo a leer. Que mudaron la verdad de Dios en mentira y honraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Lo que quiero hablar, hermanos, esta mañana es de la verdad de Dios y de cómo el hombre ha mudado o ha cambiado la verdad de Dios en mentira. Como dice ahí, mudaron la verdad de Dios en mentira, honraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. Y que al hacer eso, al cambiar la verdad de Dios en mentira, el ser humano termina sirviendo a la creación o a la criatura y no al Creador. También quiero exponer que frente a esa verdad de Dios, todos somos culpables. Y es por la misericordia de Dios que podemos tener ayuda sobre nuestra culpa. La verdad de Dios, hermanos, es un concepto que aparece 3 veces en la carta a los Romanos. Aquí en este versículo, pero también en Romanos 3, versículo 7. Leámoslo, por favor. Romanos 3, 7, que dice: porque si la verdad de Dios con mi mentira creció a gloria suya, porque aún también soy yo juzgado como pecador. Lo que indica aquí es que cada vez que mentimos, se nota que Dios es la única verdad. ¿Quién puede decir que nunca ha mentido? Nadie. El que diga que nunca ha mentido es un mentiroso. Cada vez que mentimos, cada vez que decimos una mentira, se declara que Dios es la única verdad. Amén. Como dice ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 4. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. También, hermanos, Romanos capítulo 15, versículo 8. Romanos 15, 8. Capítulo 15, verso 8, que dice: digo pues que Cristo Jesús fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Es decir, el Señor Jesús, en la verdad de Dios, confirmó las promesas a los judíos y dio la salvación a los no judíos. La verdad de Dios está en Jesucristo, que salva tanto a judíos como a griegos, como a no judíos, tanto a judíos como a gentiles. Mis hermanos, mis hermanas, cuando pasa algo, cuando ocurre algún evento, algún acontecimiento, como una guerra, por ejemplo, un evento, y la gente se pregunta por lo que pasó, todos cuentan de una manera diferente el evento. Los niños lo cuentan de una manera, los jóvenes lo cuentan de otra manera, los adultos lo cuentan de otra forma, los hombres lo cuentan de otra manera, las mujeres lo cuentan de otra manera. Todos cuentan el mismo evento, pero lo cuentan de maneras distintas, no lo cuentan igual, de la misma manera. Entonces el mundo dice: nadie puede saber la verdad, porque todos tienen una mirada diferente de las cosas. Pero Dios tiene todas las miradas. Dios conoce todas las formas en que ese evento se mira o pasó. La gente dice: nadie puede conocer la verdad porque nadie estuvo todo el tiempo para saberla. Pero Dios estuvo todo el tiempo. Dios es la verdad. Dios tiene todas las visiones, todos los tiempos. Él es toda la sabiduría, no solo para saber la verdad, sino que Dios mismo es la verdad de todo lo que pasa. Y nada se le escapa de sus manos. Amén.
Lo que hace el hombre, de acuerdo con sus creencias, su manera de ver la vida, de acuerdo con sus prejuicios, con sus propios intereses, es que cambia la verdad de Dios por su propia verdad. Y eso es lo que dice Romanos 1:25. Volvámoslo a leer. Romanos 1:25, que dice que mudaron la verdad de Dios en mentira. O sea, el hombre cambió la verdad de Dios y la volvió una mentira. Mudaron la verdad de Dios en mentira. Normalmente, hermanos, los seres humanos nos empeñamos en defender nuestras verdades, aunque todas sean verdades a medias, las de nosotros. Todas nuestras verdades de alguna manera están corrompidas. Y así se lo preguntaba Dios mismo a Job. Vaya a Job, capítulo 38. Job, libro de Job, capítulo 38. Y mire lo que dice los primeros versículos. Y respondió Jehová a Job desde la oscuridad y dijo. Jehová, Dios le está respondiendo a Job. Y respondió Jehová a Job desde la oscuridad y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Pues ese era Job. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O uno de los amigos de Job. Pero dice Dios a Job, ahora ciñe como varón tus lomos. Preguntarte y me harás saber. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estaba Job cuando Dios fundaba la tierra? No estaba. ¿Cómo puede tener Job sabiduría, e inteligencia, si ni siquiera estaba cuando Dios creaba la tierra? ¿Dónde está nuestra sabiduría? No es nada delante de Dios. ¿Dónde está nuestra verdad? Es una verdad a media, es una verdad que no es completa. Delante de Dios, que es toda la verdad. Porque Dios es toda la verdad. Por eso podemos decir consejos con palabras sin inteligencia y sin sabiduría. Es como si Dios dijera, tu verdad no es la verdad completa. Tú oscureces esa verdad con palabras sin sabiduría. Y Job entiende eso, entiende que él no tiene la verdad final. Por eso mire lo que dice Job 42. Job 42 del 1 al 3. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Amén. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti, lo que cantábamos. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría? Pues él mismo. Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. O sea, está diciendo Job, yo hablaba cosas que yo no entendía. Yo hablaba cosas que no comprendía, porque yo no entiendo toda la verdad y toda la sabiduría de Dios. Job entiende eso y entiende que la verdad de Dios está por encima de todo y por eso él se arrepiente. La verdad es Dios. Todos podemos tener diferentes miradas, pero la verdad es Dios. La verdad es su palabra. Dice el Salmo 119, 160. Salmo 119, 160 dice, el principio de tu palabra es verdad, y eterno todo el juicio de tu justicia. El principio de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. Frente a ese hecho de que Dios es la verdad, de que su palabra es la verdad,
de que Dios es toda la verdad, pues el hombre tiene varios caminos. El primer camino es seguir el camino que siguió Job. Es reconocer que nosotros no conocemos todo. Es reconocer que no tenemos la verdad absoluta de nada. Como dijo Job, oscurecía el consejo sin sabiduría. Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía. Cosas que me eran ocultas y que no sabía. Ese es un buen camino. El camino de reconocer nuestra incapacidad para saber de todo. Ese es el camino que Dios recompensa, que Dios premia. Es el camino que sale de nuestro corazón. Cuando cantamos, por ejemplo, esa canción que dice palabras de verdad, no es que le estemos diciendo toda la verdad a Dios, es que desde nuestro interior están brotando unas palabras reales para Él, de corazón para Él. Pero el que tiene toda la verdad es Dios. Amén. El que sabe toda la verdad es Dios. Por eso, hermanos, ese primer camino de decirle al Señor, Señor, yo no lo conozco todo, sino que tú sabes toda la verdad, es el camino de reconocerlo, de decirle a Dios, Dios mío, yo sé que hablo muchas cosas en ignorancia. El otro camino es el que está en Romanos 1:25. Que mudaron la verdad de Dios en mentira y honraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ese es el camino del arrogante. Decir que sí sabe de todo. Asegurar que sí lo entiende todo. Que sabe todo lo que le pregunten. Que dice la verdad. Ese es el camino de la arrogancia. Ese o esa que son capaces de decir que ellos humanamente tienen la capacidad de vivir sin problemas. Hermanos, humanamente no tenemos la capacidad de vivir sin problemas, porque Dios está con nosotros y porque Dios nos ayuda. Pero humanamente no tenemos la capacidad. Pero ese es el camino del arrogante, pensar que todo lo sabe y que tiene todas las capacidades. El camino del arrogante es creer que todo lo sabe, que puede trabajar sin problemas, que nunca se va a enfermar, que es capaz de cuidar su conciencia. Nosotros no somos capaces de cuidar nuestra conciencia. Pero hay gente que cree que es capaz de cuidar su conciencia, cuidar su alma, sus pensamientos, sus emociones, cuidar su espíritu, que no se necesitan sino a ellos mismos y por eso tienen la verdad en sí mismos. Ese es el camino que ve al hombre como si el hombre fuera Dios. Ese es el camino que muda la verdad de Dios en mentira y honra a la criatura antes que al Creador. Por eso ese camino tiene una retribución de parte de Dios. La retribución es que Dios entrega a esas personas a sus afectos vergonzosos y a su perverso entendimiento. Mire lo que dice el verso 26. Por lo cual, de Romanos 1, por lo cual Dios los entregó a afectos vergonzosos. Ya tengo agua, gracias hermano. Bueno. Por lo cual Dios los entregó a afectos vergonzosos, porque aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Ese camino que muda la verdad de Dios, termina Dios entregándolos a sus afectos vergonzosos, a sus deseos vergonzosos. En este caso, las mujeres que dejan el uso natural del hombre y se van mujeres con mujeres. Igualmente, el versículo 28. Y como ellos, a los varones también, no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios también los entregó un perverso entendimiento para que hiciesen lo que no conviene. Entonces, esas personas que mudan, que cambian la verdad de Dios en mentira, Dios los termina entregando a sus afectos vergonzosos y a su perverso entendimiento. Perverso entendimiento. Por eso, ellos terminan adorando líderes humanos,
adorando líderes religiosos, líderes políticos, cantantes. Por eso, en el día de hoy la juventud adora a Bad Bunny. Por eso adoran títulos como yo hago lo que me dé la gana o yo perreo sola. Ese es el camino que no sigue la verdad de Dios. Ese es el camino cuando Dios los entrega a afectos vergonzosos y a su perverso entendimiento. Ese es el camino de cambiar la verdad de Dios en mentira. Es el camino que lleva al hombre y a la mujer a complacerse en los que hacen la maldad, a deshonrar su cuerpo. Como dice ahí, Dios los entrega a la inmundicia según las concupiscencias de sus corazones, verso 24, para que deshonrasen sus cuerpos entre sí. Hay gente que en lugar de cuidar su cuerpo, deshonra su cuerpo, destruye su cuerpo. Por ejemplo, mis hermanos, mis hermanas, hoy tenemos un nuevo Sodoma y Gomorra en Antioquia. Hace años era Santa Fe de Antioquia, o incluso las fincas aquí mismo de Copacabana. Pero hoy día vemos cómo hay tanta gente deshonrando sus cuerpos en Guatapé. El recorrido es desde el Parque Lleras hasta Guatapé. Del burdel a cielo abierto que hay en el sur de la ciudad hasta la represa. Hace unos días que llegaba de viaje, venía en el vuelo de Miami y venía con un señor y cuando estábamos en la fila, hay dos filas, una para nacionales y otra para extranjeros. Yo llegué, creo que fue un martes, a las 2 de la tarde. Y la fila para nacionales era bien cortica en comparación con la fila de extranjeros, bien larga. Yo le dije al señor, mire, tanta gente en la fila de extranjeros. Él me dice, sí, mire, tantos hombres. ¿Por qué hay tantos hombres, más que mujeres, en la fila de extranjeros? Y yo le dije, y no estamos de feria, no es la feria de las flores ni nada. Y él me dijo, no, es que estamos en Cuaresma, ni siquiera en feria, es que, ¿será que vienen a rezar? Usted y yo sabemos que esos hombres no vienen a rezar a Medellín, que esos hombres vienen al recorrido desde el Parque Lleras hasta Guatapé, por lo menos, a deshonrar sus cuerpos, los cuerpos de las mujeres de acá y los cuerpos de ellos. Nosotros sabemos lo que está pasando y por qué viene tanta gente en este momento. Hombres y mujeres deshonrando sus cuerpos unos con otros, ellos mismos entre sí. Orgías, turismo sexual, sodomía, homosexualismo, gente lanzando dinero al aire, corriendo desnudos en las calles de Guatapé. No tienen a su bien tener en cuenta a Dios. Buscan ese lugar para deshonrar sus cuerpos, pero dicen que ellos están en la verdad. Dicen que esa es su verdad. Y dicen, la verdad es la felicidad, desbordada de los placeres de su cuerpo. Entonces, el primer camino frente a la verdad de Dios es humildemente reconocer que no sabemos y que necesitamos la sabiduría de Dios, así como hizo Job. El segundo camino es el de aquellos que piensan que pueden hacer y deshacer con su vida como quieran, que esa es la verdad. El primer camino recibe la bendición de Dios. El segundo camino, la maldición de Dios. Así está en la Biblia. Pero hay un tercer camino. El otro camino que está en Romanos capítulo 2. Mire Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, hombre cualquiera que juzgas, porque en lo mismo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas a los otros. Este tercer camino es el de aquellos que conocen la ley de Dios, en este caso los judíos, que les predican a aquellos que no buscan a Dios, pero ellos, supuestamente, sí conocen de Dios, pero al mismo tiempo pecan como los primeros. Porque dice ahí, en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo. Lo mismo haces tú
que juzgas a los otros. La carta a los Romanos es una carta donde el apóstol Pablo le dice a los cristianos judíos que los gentiles también pueden llegar a ser cristianos. Los judíos tenían la ley y juzgaban muy fuerte a los otros desde la ley. Decían cosas como: vea a esos bárbaros que ni saben hablar, homosexuales, drogadictos, reggaetoneros, que ni saben de dónde vienen ni para dónde van. Están más perdidos que perdidos. No, este mundo sí está muy podrido con esa gente. Pero de alguna manera, ellos hacían las mismas cosas. Mire lo que dice el verso 3. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, haciendo las mismas, que tú escaparás al juicio de Dios. Alguno dirá: bueno, pero yo no hago las mismas cosas exactamente. Yo no lo hago tan seguido. Yo no me dejo ver. Lo que mata es el escándalo. Yo no doy esos espectáculos. Te enorgulleces porque tienes la ley de Dios. Te enorgulleces hoy día porque tienes una Biblia, pero al mismo tiempo eres arrogante. Mire, que los pecados de aquellos que decían que guardaban la ley no parecen tan grandes como los de los otros. Mire Romanos 2, 21 y 22. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Romanos 2, 21 y 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿haces sacrilegio? Hurtar, adulterar, cometer sacrilegio. No parece tan grave. Flavio Josefo, un historiador judío, decía que en los tiempos de los apóstoles, los rabinos, los líderes judíos religiosos, también eran personas inmorales. Dice que comerciaban con las cosas del templo, que incluso le quitaban los bienes a los más pobres, e incluso le quitaban la mujer a los más necesitados. Hurtar, adulterar y hacer sacrilegio. Y eso lo hacían los líderes. También eso ocurría entre aquellos que tenían la ley de Dios. Y así, hermanos, en el día de hoy, puede verse muy grande, muy poderoso, predicando a un pastor que predica contra la prostitución de Guatapé, contra las orgías y el desnudismo. Pero ese hombre en silencio está escribiendo mensajes románticos a las esposas de los hermanos. ¿Tú qué dices? Que no se ha de adulterar y adulteras. Un sacerdote puede verse muy grande, muy poderoso, hablando mal en la homilía del domingo de los bares homosexuales y de lesbianas. Pero él, en silencio, en su oficina, en la casa cural, llamando amigos del mismo sexo para salir a beber en un bar de las 70. Un predicador que levanta su Biblia en alto el domingo en la mañana, se puede notar muy fuerte, muy ungido, muy santo, cuando se viste bien y se para en el púlpito a hablar mal de los delincuentes, de los ladrones de celulares, que roban a mano armada y los manda para el infierno. Pero ese predicador, muy calladito, no le paga al hermano lo que le debe. Se aprovecha de la hermana que le lleva almuerzos, no le paga. Del hermano que tiene taxi, no le paga la carrera. Y ahí predicando contra los ladrones. Tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas. Es más, un pastor puede venir, pararse en este púlpito y hablar mal de la idolatría, de los ídolos de madera y de yeso que sacarán en estos días y a los que les cantarán canciones tristes, endechas, dolorosas. Y ese predicador recordará que un día fue carguero, que un día cargaba esos yesos que tienen, como yo, por ejemplo, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no habla. Esos yesos que sus hacedores fueron por un pedazo de madera al bosque, que de ahí de ese pedazo de madera los hicieron. Y luego se arrodillaron delante de esos ídolos que ellos mismos hicieron y le piden un favor. Y ese predicador predica contra la idolatría y dirá: mire qué idolatría.
Toman de lo de Dios, de la madera que Dios nos da y lo vuelven un ídolo. Por eso yo abomino a los ídolos. Pero ese mismo predicador, en silencio, calladito, toma de lo de Dios y se lo lleva para el mundo. Calladito, sin que nadie lo sepa, sin que nadie se entere. Toma de las ofrendas de la iglesia. Por un ladito, saca. Y se va y almuerza. Haciendo sacrilegio. Va y se compra un traje. Y se compra una moto. Calladito. Sacrílego. Sacrílego. ¿Para qué predica contra la idolatría? Si usted está tomando lo de Dios y haciendo sacrilegio. Así que los judíos no podían decir que eran mejores que los gentiles. Por eso los que conocían la ley no podían decir que eran mejores que los que no la conocían. Mire Romanos 3:9. Pues ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Todos estamos debajo de pecado. Todos están debajo de pecado. Y esa es la verdad de Dios. Esa es la verdad de Dios. Todo el mundo está bajo pecado. No podemos ser como el fariseo que decía, Señor, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Yo no soy nada de eso. No podemos hacer eso. En la historia encontramos casos. Un hombre se creía tan santo que se bautizó él mismo. Pues nadie era más santo que él como para que lo pudiera bautizar. Un hombre se creía tan santo que decía que lo que sudaba era agua bendita. Recogía el sudor. Hermanos, yo necesito a Dios. Yo no necesito mostrar que soy mejor que nadie. Yo no necesito mostrar que soy más santo que nadie. Yo solo soy un pecador que necesita a Dios. A lo mejor no lo hago abiertamente, como los que van por ahí anunciando su pecado. A lo mejor mi sacrilegio es en silencio, mi idolatría es en silencio, pero soy un pecador. Esa es la verdad de Dios. Aunque la gente no la quiera escuchar, aunque la gente la niegue, eres un mentiroso. Somos mentirosos. No necesitamos torcer la verdad de Dios. Lo que necesitamos es la misericordia de Dios. Eso es lo que necesitamos. La misericordia de Dios. Romanos 15. Romanos 15, 8. Gloria a Dios. Digo pues que Cristo Jesús fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios. Amén. Por la verdad de Dios. Él estaba en la verdad de Dios. Para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Amén, amén. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Gloria a Dios, mis hermanos. Yo no necesito cambiar la verdad de Dios para decir que yo tengo la verdad. Yo necesito la misericordia de Dios. Glorificar a Dios en su misericordia. La verdad de Dios me dice que soy un pecador, que soy un mentiroso, que soy un adúltero, que soy un idólatra. La misericordia de Dios me dice que Cristo Jesús, la verdad de Dios, confirmó las promesas de Dios y que en Él, en Cristo, puedo dar gloria a Dios por su misericordia. A su nombre la gloria, alabado sea para siempre. Si usted, mi amigo, mi amiga, está en uno de los caminos equivocados, elija el camino de Job. Reconozca su pecado. Vuélvase a Dios. Vuélvase al Rey de Reyes. Yo necesito la verdad de Dios para saberlo. Y necesito la misericordia de Dios para experimentarlo. Mi proclama no es estar por ahí diciéndole a la gente que soy mejor que ellos. Mi proclama es decirle a Dios que tu verdad siempre esté delante de mí. Que tu misericordia me sostenga. O como dice el Salmo 26:3,
que tu misericordia esté delante de mí y que en tu verdad ande. Amén. Oremos, mis hermanos, démosle gracias a Dios. Padre nuestro que está en los cielos,